retracciones tienen un comportamiento complejo que se dividen en dos partes. La primera sería las flechas instantáneas. La primera sería las flechas instantáneas. Son originadas principalmente por flexión y son producidas tanto por las cargas permanentes como por las cargas variables. ¿Ya? Y la segunda son las flechas llamadas flechas diferidas. Estas son originadas por fenómenos reológicos del hormigón como la retracción y la afluencia. Es afectada solo por las cargas permanentes y se desarrollan a través del tiempo, es decir, no son inmediatas las diferidas. Las instantáneas, obviamente, como su nombre lo dice, son instantáneas. Desde que se sacan los puntales, esta es la flecha instantánea. Y acá se muestra un esquemita de esas dos, en ambos casos. En este esquema, lo que se quiere mostrar es que hay dos flechas. No significa que la instantánea sea menor que la diferida. Eso, no queremos mostrar eso, no queremos mostrar de que la diferida es mayor a la instantánea, no, nada de eso. Simplemente son dos. En algunos casos, dependiendo del tipo de concreto, dependiendo de la longitud de la viga, de las características del elemento, tendrán una flecha diferida quizás del mismo tamaño que la instantánea o de repente mayor, pero no necesariamente. ¿Ok? Entonces, eso que quede claro. Esto es solo un esquema ilustrativo para entender de que se calculan dos flechas. Una instantánea que se denomina A sub G, A sub 0, y una diferida que se denomina A sub G. Esta instantánea, después vamos a ver que se descompone básicamente en dos, digamos. Instantánea debido a G, instantánea debido a P. Flechas instantáneas. Llamamos instantáneas a las que aparecen inmediatamente al cargado de la viga. Las cargas actuantes pueden ser permanentes, es decir, cargas muertas. Aquí tengo una viga, esta viga de acá. Bueno, podríamos ver las laterales, esa de ahí, esa viga de ahí. ¿No? Entonces, esa viga de ahí va a recibir cargas muertas. ¿Qué cargas muertas va a recibir? Esta es otra viga. Esta es una viga. Esta viga que está perpendicular al aula se está apoyando en esta bigota de acá. Y en esta viga perpendicular se está recibiendo el apoyo de esta losa, porque esta losa debe estar armada en esta dirección. Esta losa lo arman en esta dirección y se apoya a esta y se apoya a esta. Y esta se apoya de manera puntual en esta de acá y en esta de acá, como una carga puntual, ¿no? Entonces, inmediatamente el cargado de la viga significa que sacamos los puntales después de ya vaciar la losa, digamos. La losa carga sobre la viga y muchas vigas cargan sobre otras vigas y finalmente terminan cargando a la columna. Inmediatamente el cargado de la viga, las cargas actuantes pueden ser permanentes, es decir, cargas muertas o variables, cargas vivas. Se generan fundamentalmente por la acción de los momentos flectores. Por tanto, su valor depende del módulo de la rigidez, a flexión, E por I, el módulo por el momento de inercia, de las secciones de la pieza considerada. Pero este módulo toma valores diferentes según se trate de sección sin fisurar, que es el estado 1, que nosotros llamamos la sección sin fisurar, no fisurada, o
de sección totalmente fisurada. En el estado 2, una sección, una viga totalmente fisurada. En el estado 2. El que la pieza se encuentre en uno u otro estado depende del valor relativo del momento de servicio, el momento máximo de servicio. Y ese momento máximo de servicio se está llamando M sub AR, ¿no? Comparado con el momento de fisuración, que es M sub CR, que es llamado también momento crítico. Ese momento de fisuración es llamado también momento crítico. En la figura se muestra cómo la viga fisurada tiene menor sección. Entonces, es decir, cuando nosotros analizamos esta situación, nosotros vemos que en el punto de mayor flexión, de mayor esfuerzo, de mayor estrés de la viga, que es al medio, cuando L es L medio, estamos en la mitad, ubicados en la mitad, eso es lo que se está analizando. Las bibliografías normalmente muestran el análisis en el punto más crítico, el punto más desfavorable. Entonces lo mismo acá en este texto, nos está hablando de una situación en el centro, no en los extremos. ¿Ya? La más crítica. En este caso, simplemente apoyada va a estar en el centro. En este caso, nosotros vemos, si hacemos un corte a la sección transversal en ese punto, nosotros vamos a ver esto de acá. Y esto es como una radiografía, si se puede decir, del estrés en la sección transversal de la viga. Solamente nos va a marcar con color la parte de arriba que no está fisurada, que es la que sí está trabajando a compresión. ¿No es cierto? Sí está trabajando a compresión. Y en la parte de abajo, desde ahí para abajo no hay nada, porque todo está fisurado, y si está fisurado, no está trabajando. Y lo que trabaja, nuevamente nos pinta de color, es el fierro, que sí está trabajando, pero a tracción. Entonces una viga así, bueno, no es tanto el caso, porque las vigas normalmente no se colocan así, ¿no? Las vigas se colocan así, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Nunca así. He visto yo puentes de madera con vigas así, chao. Y eso es un error de kinder, ¿no? Eso le pasó a Silvio Gómez una vez, mandó a su estudiante, parece, a hacer algo y lo pusieron a medir así. Sí. Chao. Y ya construyeron el puente. Cuando él llegó, y le dieron pase ingeniero en su otro. No, le tengo dos hijos. No pasó así. El alcalde tuvo que pensar, porque imagínate en público, hace solamente, no le voy a pasar. Tengo dos hijos, le digo, chiquito, y el alcalde dijo, yo paso, dijo, le subieron la cartera, no pasó. Bueno, no se cayó el puente, sigue todavía parado ahí, pero lo reforzaron bastante. Entonces la viga nunca así. Así la viga. Ya, la que soporta carga de grado. Pero lo pongo así porque yo puedo, en este sentido, hacer un ensayo de flexión a la viga. En este no puedo con la fuerza que tengo, no puedo. O sea, aquí sí. Entonces, fíjense ustedes que las fibras superiores de esta viga, si este fuera el caso, las fibras superiores, ¿qué están sufriendo las fibras superiores? Compresión. Así se pone la viga. Entonces, arriba se comprime. ¿Y abajo cómo está? Traccionando. Abajo tracción. ¿Quién resiste las cargas de tracción? El acero, el fierro. Entonces por eso acá, cuando haces una radiografía de la viga, te muestran en colorcito el fierro, no hay otro elemento. Cuando se considera la viga totalmente fisurada. Y arriba está soportando a la compresión, porque el hormigón es especialista para soportar ese tipo de esfuerzo, compresión, ¿no? Eso nos está mostrando en este esquema. Finalmente, la viga funciona de esta manera, funcionaría de esta manera. Y entonces ya se procede a un término que se llama homogeneización. Tenemos que homogeneizar la viga cuando tenemos esta situación, porque esta parte es concreto y esta parte es acero. Y lo que hacemos es, cuando tenemos dos materiales, tenemos que homogeneizar de manera teórica, a buscar como si fuera un solo material. ¿Ya? En este caso, a ver, sigamos.
En la figura se muestra cómo la viga fisurada tiene menor sección efectiva que la viga no fisurada y por ende tendrá también un menor momento de inercia. Claro, tendrá un menor momento de inercia. En la otra parte vemos nosotros la viga no fisurada, cómo funcionaría la viga no fisurada. Esto es un caso ideal. ¿Qué es lo ideal? Lo que no existe. ¿Cuál es la mujer ideal? No existe. ¿Cuál es el hombre ideal? No existe. Es una idealización que se hace en la mente. No existe. Entonces esta situación no existe. Tenemos que hacer la homogeneización para hacerlo posible, digamos. Es como hacer un amague a la situación. En el siguiente gráfico, momento versus curvatura, nos muestra de manera esquemática la variación de la rigidez flexional efectiva. Este es un esquema de cómo varía la rigidez flexional, que se desarrolla en una viga trabajando en servicio, cuyo valor de su pendiente dependerá de la ubicación del momento de servicio. El valor de la pendiente dependerá de la ubicación del momento de servicio. El M sub A. Con respecto al momento de fisuración, el MCR, que es el momento crítico. Si M sub A, que es el momento de servicio, se acerca más al momento crítico, la pendiente será mayor. Si este momento se acerca más al momento crítico, la pendiente será mayor. ¿Ya estamos? Al momento arriba. Con respecto al momento de fisuración y el momento de platificación M sub PL, si M sub A se acerca al momento crítico, la pendiente será mayor. Pero si se acerca más al momento de platificación, que es este de acá arriba, la pendiente será mucho menor. Es decir, tiene un rango de variación entre ambos límites. Con la rigidez efectiva, E por I, se calculan las flechas instantáneas y como vemos en el gráfico, su valor no es fijo y varía entre la pendiente, E por I, rigidez de la sección sin fisurar, y la pendiente E por I sub 2, rigidez de la sección completamente fisurada. Dos situaciones. La primera situación, la rigidez sin fisurar, y la segunda situación se vuelve a analizar la rigidez con la sección completamente fisurada. En resumen, el momento de inercia efectivo provee un valor de transición entre el momento de inercia sub 1 y el momento de inercia sub 2, es decir, el fisurado con la sección fisurada y el cuando la sección no está fisurada, que dependen del grado de fisuración causado por las cargas aplicadas. Entonces, en este esquema, nosotros podemos ver la curva, que es una estimación también en función al momento de servicio. Ahora sí, ¿cómo calculamos ese momento de inercia? ¿Cómo calculamos el momento de inercia efectivo? Es decir, no adoptamos ni el momento de inercia en la viga, en la sección transversal de la viga sin fisurar, ni tampoco agarramos el momento de inercia de la viga totalmente fisurada. Agarramos un valor como que intermedio que se calcula con este. Este es el momento de inercia efectivo. Y este momento de inercia efectivo, dice aquí, para los casos usuales que se presentan en la práctica donde el momento de servicio M sub A es mayor al momento de fisuración, el código propone la fórmula empírica de Brans, la cual define el momento de inercia efectivo mediante la siguiente expresión, que es bastante igualita a la fórmula a la que utiliza la norma del código europeo, la misma base. Entonces, el momento efectivo, el momento de inercia efectivo lo vamos a calcular encontrando el momento crítico y el momento de servicio.
Este momento de servicio básicamente lo tenemos de data. En una u por L cuadrado sobre 8, u por L, si es simplemente apoyado, u por L cuadrado sobre 8, ese va a ser. Este otro se calcula con una formulita que la tenemos más abajo. Ese cociente elevado al cubo multiplicado por el momento de inercia sub 0 más 1 menos el momento de fisuración sobre el momento de servicio elevado al cubo multiplicado por el momento de inercia de la sección completamente fisurada. Ese I sub 2 también tiene una formulita que la vamos a ver enseguida. El momento de fisuración, momento crítico, en vigas de hormigón armado, existe un momento crítico a partir del cual empieza la fisuración. Esto ocurre cuando la tensión en la fibra más traccionada se iguala a la resistencia a flexotracción del hormigón. Se lo determina en la siguiente fórmula deducida a partir de la expresión de tensión normal generada por un momento rector. Y esa es la fórmula que se utiliza para calcular ese momento crítico o momento de fisuración, donde tenemos básicamente tres elementos: el I sub 0, el Y sub T y el F sub R. F sub R por I sub 0 sobre Y sub T. El F sub R tiene esta fórmula: 2 veces la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del hormigón. Y la resistencia a la compresión del hormigón tiene que estar en kiloohm por centímetro cuadrado. Esa resistencia es la que usted esté trabajando en la viga. 210, 250, 300 kilos por centímetro cuadrado. El H25, el H21, el H30 que dicen, ¿no? A eso se refiere la resistencia a la compresión del hormigón en kilos por centímetro cuadrado. Kiloohm es digamos lo mismo que kilo. Kiloohm es lo mismo que kilo por centímetro cuadrado. Entonces el F sub R es el módulo de rotura o el módulo de resistencia a la flexotracción del hormigón, y se calcula como la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión, raíz cuadrada de la resistencia a la compresión multiplicado por 2. El I sub 0 es el momento de inercia de la sección de hormigón solo, despreciando las armaduras. Ese es el I sub 0. El momento de inercia de la sección transversal del hormigón sin armadura, como si no tuviera armadura, como si fuera una figura geométrica rectangular y nada, homogénea. El Y sub T es la distancia del centro de gravedad de la sección del hormigón a la fibra más extendida, a la fibra más traccionada. Entonces nosotros vamos a buscar ese Y sub T, va a ser la distancia del centro de gravedad de la sección transversal, si es que es rectangular la sección transversal, a la fibra más traccionada. Entonces sería básicamente esa distancia. Ese sería en este caso el Y sub T. Si tenemos nosotros una viga que está trabajando como viga T, ahí cambia la cosa. Es decir, en el caso de que estemos analizando en la mitad de un tramo y la viga esté dispuesta en esta posición, que es lo normal, vamos a tener que esta parte de abajo va a seguir siendo la fibra más traccionada, pero vamos a tener que calcular el centro de gravedad como lo hacíamos en física 1, ¿no? ¿Cómo calculaban el centro de gravedad en física 1? Por Steiner, eso es el momento de inercia. ¿Y el centro de gravedad? Ese sería, digamos, el Y barra, sería igual área 1 por Y sub 1 más área 2 por Y sub 2 dividido área 1 más área 2. Genéricamente sería sumatoria de las A sub I por Y sub I, desde que I vale 0 hasta que I vale N, dividido entre la sumatoria de las áreas sub I, desde que I vale 0 hasta que, al revés, ¿no? Desde que I vale 0 hasta que I vale N, desde que I vale 0 hasta que I vale N. Así sería genéricamente el Y barra para el cálculo del centro de gravedad, y ese Y barra estaría, digamos,
estaríamos hablando de esa situación, donde nosotros seccionamos la sección transversal en figuras geométricas conocidas, ¿no? Esa sería una, y esta sería otra figura geométrica conocida. Este sería su centro de gravedad sub 1 y este sería el centro de gravedad sub 2. Y nosotros calculamos el centro de gravedad ya total, digamos, ¿no? El centro de gravedad general total. Así sería si nuestra viga es una viga T. Ese sería el procedimiento para calcular. No pongo la fórmula del X barra porque en este caso no nos interesa el X barra. Además que si la viga T, como normalmente ocurre, es simétrica, el ala, son simétricas las alas, entonces no va a moverse el centro de gravedad del eje vertical simétrico, porque esta sección transversal tiene un eje simétrico y es el eje Y, porque lo que está al lado izquierdo es exactamente lo mismo que lo que está al lado derecho del eje Y. En cambio el eje X no hay, donde lo cortés no va a haber simetría. En el eje X no existe la posibilidad de que haya simetría, ¿no es cierto? Para esta sección transversal en el eje X. ¿Se entiende? Entonces no necesitamos colocar la fórmula del X barra, porque el X barra es básicamente cero. Si nuestro sistema de referencia, obviamente, si nuestro sistema de referencia lo colocamos nosotros así, entonces nuestro valor de X es cero. No se mueve a ningún lado. Pero sí tenemos un valor en Y, y ese sería el Y barra que nosotros deberíamos de calcular. ¿Ok? Entonces, esa es la distancia Y sub T de la fórmula para hallar el momento de fisuración. ¿Pregunta? ¿Alguna duda? Para no perdernos, nosotros estamos tratando de encontrar el momento de inercia efectivo que deberíamos de utilizar para trabajar una sección fisurada del hormigón armado. Siempre va a ser así, porque nuevamente repetimos, el hormigón armado siempre tiene fisuras, siempre existe. Que hay que controlarlas, sí, pero nunca las vamos a hacer desaparecer. O sea, imposible que te digan el hormigón armado de mi construcción no tiene ninguna fisura. Eso es mentira, no es real. Es lo ideal, no es real. Para esto, nosotros debemos ir por partes. Debo de calcular el momento crítico o el momento de fisuración, ¿ya? Y el momento de servicio, que ese ya lo tenemos. Y después el momento de inercia de la sección transversal homogénea de puro hormigón, ese es el momento de inercia. Ahí, en ese momento de inercia, es lo que decía su compañera. Si nuestra sección transversal es una viga T, ahí sí utilizamos el Steiner para calcular el momento de inercia del hormigón solo. Pero si es una viga de sección rectangular simple, es el momento de inercia de una gráfica rectangular, de un rectángulo. El momento de inercia. Base por altura al cubo sobre 12, si no me equivoco. Así sería. En este caso, así utilizamos el Steiner. Esto que quede claro para que si nos toca hacer una viga T, usted tiene que calcular con Steiner el momento de inercia de la sección de hormigón solo. Y esas cositas son las que lo llevan a los estudiantes a aplazarse. Porque en la parte teórica normalmente uno pasa de largo y los ejercicios que hacen con los ayudantes y demás siempre se trabaja con viga de sección rectangular. Pero si ya nos cambian la sección, si nosotros tenemos el concepto claro en la mente, vamos a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo. Si no está claro, vamos a meter cualquier cosa con una sección acá y eso ya está mal. Y eso ya está mal. ¿Ok? Bien, seguimos acá. Entonces lo que estamos haciendo es, ya tenemos el momento de fisuración, que para calcular este momento de fisuración necesitamos el momento de inercia de la sección del hormigón solo. Si es una sección compuesta, entonces utilizamos Steiner para encontrar la distancia del centro de gravedad de la sección del hormigón a la fibra más fraccionada, más extendida, dice acá, más fraccionada, acá. Esa sería. Esto
ocurre, nuevamente repito, o sea, este valor y sub t va a ser como se ve en el gráfico, siempre y cuando estemos analizando en el centro del tramo. ¿Qué significa eso? Que las fibras inferiores están traccionadas y la fibra superior está comprimida. Si yo le digo analíceme acá en el apoyo, esa misma viga, este y sub t ya no es este, es el de arriba. Es el de arriba, se va a cambiar. Esa es otra situación que hay que tenerlo claro, porque dice acá que este y sub t es la distancia del centro de gravedad de la sección del hormigón solo, aquí está la clave, a la fibra más traccionada. No dice del centro de gravedad abajo, dice del centro de gravedad a la fibra más traccionada. Entonces analizar donde está haciendo tu estudio si la fibra más traccionada está arriba o está abajo. Teniendo claro eso, ya vos tenés que calcular esa distancia, y esa es la distancia y sub t. ¿Se entiende? Dos tips les estoy dando para el examen. Tengan cuidado con eso. ¿Ya? No es difícil la materia, el problema es que tiene varias cositas así de este tipo de interpretación. Y después son puras fórmulas y en el examen van a usar fórmulas, o sea que tendría que salir rápido, digamos. Porque en el examen yo le dejo usar fórmulas, no ejercicio. Sí fórmulas, formulario, pero no ejercicio. M sub A. M sub A es el momento máximo bajo la carga de servicio. Es el momento máximo bajo la carga de servicio. Los valores del momento de inercia efectivo varían con las condiciones de carga diferentes. Por tanto, el momento de carga de servicio, M sub A, usado en la ecuación para el momento de inercia efectivo, es diferente para cada condición de carga. Obviamente, si le cambio la carga, el momento de servicio, por supuesto que tiene que variar. Si yo armo esta viga en una dirección, mi carga va a ser rectangular. Si yo la armo en dos direcciones, mi carga va a ser triangular, la que va a llegar a esta viga. Entonces cambio la carga y cambia mi momento en eso, mi momento de servicio. ¿Ok? Momento de inercia I sub 0 es el momento de inercia de la sección completa de hormigón solo. Aclara nuevamente aquí. Olvídate que tiene acero. Eso es lo que te dice. El I sub 0, te olvidas del acero y calcular puro hormigón. La inercia de la sección transversal de solo hormigón. Sin considerar el acero. Simplificación de la sección de hormigón armado sin fisurar. Es un ideal. Un hormigón ideal, no existe. Pero así se lo interpreta para la forma, para el efecto de cálculo. Momento de inercia I sub 2. Es el momento de inercia de la sección totalmente fisurada. Eso tampoco es tan real, digamos, no es normal que toda la sección transversal esté totalmente fisurada. O sea, no tendría que ocurrir. Puede ocurrir, pero no tendría que. ¿No? Sí, en este caso ya falla. Correcto, ya falla, pues. Ya no está, si está totalmente fisurado, ya no hay resistencia a la compresión, ese hormigón ya no sirve. Estaría solo trabajando el acero y eso tendría que colapsar, digamos, ¿no? O sea, está analizando como que los extremos. En un caso, el hormigón perfecto sin fisurar y en el otro caso, el hormigón totalmente fisurado, y con eso se entiende que vamos a llegar a una media y nos vamos a entender qué es lo que realmente ocurre en la realidad, porque en la realidad tampoco sabemos con precisión, digamos, qué cantidad de esta viga está totalmente fisurada. No lo sabemos. No hay forma de saberlo, digamos, matemáticamente. Sí, habría que hacerle radiografías, análisis para ver más o menos y hacer una estimación para ver esa situación.
Y sub 2 es el momento de inicio de la sección totalmente fisurada. Para calcularla se considera la sección homogeneizada. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de homogeneizar la sección transversal. Entre paréntesis dice transformada, una sección transversal de la viga, entre comillas, transformada. Pueden presentarse 4 casos: 2 para vigas rectangulares y 2 para vigas de sección T. Son las más usadas, las más comunes, ¿no? Sección bruta sería esta de acá, una sección bruta de hormigón armado, donde tenemos el hormigón y tenemos el acero en la parte de abajo. Sección fisurada transformada, esta es la sección que nosotros adoptamos. Entonces nosotros tenemos que encontrar el eje neutro para determinar esta distancia X, ¿no? Y poder encontrar la sección transversal, el área de la sección transversal de este hormigón que en teoría no estaría fisurado. Es decir, si este es el eje neutro, nosotros estamos diciendo que de aquí para arriba todo está comprimido y el hormigón con esfuerzo de compresión no se va a fisurar, porque esa es su fortaleza del hormigón. El hormigón con esfuerzo de compresión no se va a fisurar. Si se fisura va a fallar, esa sería una falla. No se da con esfuerzo de compresión. Lo que se fisura es la parte que está traccionada. Si nosotros estamos haciendo desaparecer de esta figura al hormigón que está aquí, porque está aquí el hormigón, no es que desaparece, pero para estudiarlo nosotros lo desaparecemos. Estamos diciendo que toda la sección de ahí para abajo de la viga está fisurada. Eso estamos diciendo, que tampoco es real, ¿verdad? Tampoco es real. Porque del eje neutro para abajo estamos hablando de tensiones de tracción. Y en el eje neutro, 1 milímetro más abajo, la tensión de tracción es tan pequeña que el hormigón probablemente lo esté aguantando y no está fisurado realmente. Mientras vamos bajando, la tensión es más grande, más grande, más grande, más grande. Y ahí aparece el fierro. Por eso es que el fierro lo ponemos lo más abajo posible, porque más abajo está la tensión más grande de tracción. La tracción más grande está abajo. Mientras más abajo esté el fierro, mejor. Pero hay que cuidar el recubrimiento, porque también entran los agentes externos químicos, humedad, oxígeno o sustancias químicas al hormigón, y si nosotros lo tenemos el fierro a 2 líneas, a 2 milímetros, no va a funcionar, se va a corroer demasiado rápido. Hay que dejarle 2 centímetros, 3 centímetros, 4, hasta 5 centímetros cuando trabajamos en agentes agresivos como en un suelo con humedad, o sea en las zapatas. En las vigas de fundación debemos dejar un recubrimiento de 5 centímetros para que el fierro no se corroa tan rápido, para que aguante las agresiones, para que el hormigón proteja a ese fierro y no deje ingresar la humedad que lo va a corroer al fierro. Esa es la intención. Entonces, sin armadura de compresión. Es decir, decíamos, hay 2 situaciones. Decíamos arriba, hay 2 situaciones. Para la viga rectangular hay 2 situaciones. Y para la viga T también hay 2 situaciones. La primera situación es cuando la consideramos sin armadura de compresión. Es decir, estamos suponiendo que despreciamos la armadura de compresión en esta sección transversal. Y la segunda situación para una viga rectangular es cuando aceptamos de que existe, de que estamos haciendo trabajar una armadura que está ayudando a resistir la compresión del hormigón. Ahí es con armadura de compresión. Ahora, no significa que esta viga no tenga armadura arriba. Solo estamos diciendo que la armadura de arriba, en esta situación, cuando dice sin armadura de compresión, estamos diciendo que la armadura de compresión acá no está trabajando porque el hormigón solito puede con todas las fuerzas de compresión. Puede. Cuando los esfuerzos de compresión son demasiado grandes y tenés fierro acá, rebasan la resistencia del hormigón y el fierro empieza a trabajar a la compresión, ¿no?
porque el fierro también aguanta la compresión. No es su fortaleza, pero sí aguanta la compresión. Entonces, resumiendo, ambas situaciones tienen armadura, pero analizamos una considerando sin armadura la compresión, lo que significa que el fierro de arriba no está trabajando de manera estructural, sino más bien simplemente para darle forma al elemento. Es otro tipo de función que cumple el fierro acá arriba. Pero hay situaciones donde la compresión es tan grande que nosotros ponemos barras arriba que ayuden al hormigón a aguantar la fuerza, la compresión, los esfuerzos de compresión. Especialmente cuando no queremos aumentar la sección transversal del hormigón. Porque si nos falla la compresión, simplemente aumentando la sección transversal del hormigón solucionamos la falla de la compresión. Pero el arquitecto me dice, no quiero que le aumente ni 1 milímetro a esa viga. Entonces no queda otra que meterle fierro arriba también, que ayude a aguantar la compresión. ¿Ok? Esa sería esta situación. Entonces básicamente aquí hay que ver las distancias, la geometría, las distancias. Esta distancia X a la línea neutra, ¿no? Esta B, la distancia D es la altura útil. La altura útil se calcula desde el centro de gravedad de las armaduras hasta la fibra comprimida. Esa es otra que los estudiantes tienen que estar atentos en el examen también, porque esta altura útil no siempre va a ser ahí. En alguna situación va a ser medida al revés, desde aquí hasta aquí. En alguna situación la altura útil va a ser desde la fibra comprimida hasta el centro de gravedad de la armadura. ¿Cuándo va a ser esta situación? En los apoyos, aquí. Esta otra situación, la distancia útil que se llama, la altura útil, es cuando la viga estamos analizándola en el centro. Porque la conceptualización es clara, dice que la distancia esta como altura útil es la distancia que existe entre la fibra más comprimida al centro de gravedad de la armadura. Al centro de gravedad de la armadura. Y si yo tengo camadas de acero, mi centro de gravedad tengo que hallarlo. No es que voy a poner la altura útil como desde aquí a aquí. Eso sería un error. Sería un error fatal. Ahí repetís H2 sin pensarlo 2 veces. Porque el concepto es claro. Al centro de gravedad de la armadura. Y entonces usted tiene que agarrar con lo que vimos en la formulita. Usted tiene que hallar su Y barra. Tiene que hallar su Y barra. ¿Dónde está tu centro de gravedad de todas estas esferitas? Tu centro de gravedad. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es definir un sistema de referencias en física 1. ¿Se acuerdan en física 1 cómo hacían esto? Agarraban y decían, yo voy a trabajar con este sistema de referencia, este va a ser mi X, este va a ser mi Y. Usted lo define donde usted lo vea conveniente y empieza a trabajar. Luego dice usted, voy a ponerle las distancias que tiene. Esto, 2 centímetros, ¿cuál es el diámetro aquí? Digamos 20, otros 2 centímetros, 20 milímetros. Esta separación, ¿cuánto es? Todas estas distancias usted las tiene que colocar, porque tiene los datos. Va a tener los datos para hacer este análisis, pero ya está calculada a los estados límites últimos. Si ya está calculada a los estados límites últimos, significa que usted ya tiene los fierros que están llevando esa vida. Ya lo tiene. ¿Se entiende? Entonces usted va colocando todas esas distancias y aplica la formulita. Entonces usted dice, el área 1 de este elemento por el Y sub 1. Entonces el área 1, esta sería área 1, y el Y sub 1 sería del centro de gravedad de esa armadura a mi eje. Ese sería mi Y sub 1. Mi Y sub 2 sería ya con la otra, con la de aquí al lado. Usted tiene que, para ser ordenado, tiene que usted ponerle nombre a todos sus dibujitos. Entonces a este usted le va a llamar 1, a este usted le va a llamar área 2, a este usted le va a llamar área 3, a este usted le va a llamar área 4, área 5,
y área 6. Si son del mismo diámetro, lo podemos hacer más rápido. Si son de diferentes diámetros, nos va a demorar un par de segundos más, digamos, pero no va a ser mucho más, lo mismo. Y entonces agarramos y colocamos área 1 por y sub 1, área 1 por el y sub 1. Esta distancia la conocemos porque sabemos que tiene un recubrimiento de 2 centímetros, sabemos el diámetro de la barra, sabemos la distancia que hay de aquí a aquí abajo, sabemos el otro diámetro y calculamos la altura al centro de gravedad de la figura 1. Entonces va a ser área 1 por y sub 1, más área 2 por y sub 2, más área 3 por y sub 3, más área 4 por y sub 4, más área 5, más área 5 por y sub 5, más área 6 por y sub 6. Dividido todo eso entre la sumatoria de las áreas. Área 1, más área 2, más área 3, más área 4, más área 5, más área 6. Y con eso, yo recién voy a obtener mi y barra. ¿Y qué es ese y barra? Es la distancia que hay en el eje Y al centro de gravedad de todas las figuras que tú has considerado acá. Eso te va a dar. Solamente en Y te va a dar un valor. Y ese valor es el que te está diciendo esa distancia de aquí hasta aquí es tu Y barra. Ese es tu centro de gravedad del bollo de armadura que tenés ahí. Todavía no has encontrado la altura útil. ¿Cuál es la altura útil? Es la distancia que hay del centro de gravedad del bollo de armadura que tenés a la fibra más comprimida. Si tu sección transversal que estás analizando es en el tramo, esta es la situación. Si tu sección transversal está en el apoyo, sería al revés, porque la fibra comprimida en el apoyo está abajo. En el apoyo, en esta viga, la fibra, la de arriba está traccionada, porque el momento es así, ¿no? Sube para arriba, baja así y va para allá. Viene así, sube para arriba y va así. Arriba el momento es grande en el apoyo, por lo tanto la viga está traccionando arriba. Si es que esto es voladizo. ¿Se entiende? Eso hicieron los que repiten la materia, hicieron eso en semestre, vieron eso, así calcularon. Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque a veces el estudiante dice, ¿y por qué me aplacé si hice todo bien? No sé si habrá hecho todo bien. Pero esos son los tips que no son H2. Si ustedes se dan cuenta, no es H2, es física 1. Es física 1. H2 es solamente la teoría que te dice, ¿sabes qué? Esa distancia es de la fibra más comprimida al centro de gravedad del bollo de armadura que tenés, nada más. Lo demás es física 1. Entonces H2 es la aplicación de los conocimientos en gran medida de física 1, de física 2 un poco también, y de isostática 1, 2, hiperestática y resistencia de materiales. Esas materias son las que se aplican aquí. Aquí es solamente fórmula, nada más, utilizar a la fórmula. Pero fíjense que aplicar todas esas materias en un solo ejercicio no es tampoco así de que cualquiera lo va a hacer en una hora, en media hora. Es largo el proceso. Y si vos tenés dudas en cómo hacer esto y le plantás una hora haciendo esto, o sea, te aplazaste en física, no te aplazaste en H2, ¿no? Ese es el problema. Ustedes tienen que ser capos en hacer esto, como sumar 2 más 2, o sea, rápido, a eso me voy, que sea rápido, que su cerebro no esté pensando cómo era, qué iba aquí, qué iba allá, o sea, esto ya ustedes, y eso es la única forma de lograr es haciendo varias veces, practicando, no hay otra, es a darle tiempo a esto, y así en el examen van a hacerlo rapidito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Estamos bien? O sea, algunos, yo los entiendo, algunos están, digamos, un poquito aburridos porque esto, o sea, ya es básico, ¿no? Pero hay otros que están, digamos, que no saben, o que se han olvidado, no sé, pero hay otros que están atentos.
A los que están aburridos, paciencia. Por favor, paciencia. ¿Ya? Esto sería así entonces. Si es una viga T, bueno, la teoría es la misma, la aplicación va a variar un poco, ¿no? Por el tema de la forma de la viga, nada más. Ok, la misma situación se da cuando la sección es una sección T. Lo mismo, las mismas dos situaciones. Sin armadura de compresión, con armadura de compresión. ¿Qué entendemos por eso? No entendemos en ningún momento de que no hay armadura arriba. Eso saquen de la cabeza, siempre va a haber armadura arriba. Si dice sin armadura de compresión, significa que se está analizando como si esa armadura no está trabajando a la compresión. No está sufriendo, no está estresada esa armadura a la compresión. En cambio aquí sí, está aportando la armadura a resistir la compresión del que está resistiendo el concreto también en la parte de arriba de la viga. Eso es. Por eso aquí se ve bien marcada, estresada. Es como sacar una radiografía y te dicen que está estresada tu armadura de arriba y tu armadura de abajo. Las dos están estresadas en esta situación. Y en esta no, solo la de abajo. Y obviamente acá se entiende de que también el hormigón está comprimido, pues, ¿no? Está sufriendo la compresión. ¿Ok? Caso flexión compuesta. Cuando además de la flexión existe un esfuerzo normal, al valor de I sub 2 debe dividirse por el factor este de acá. 1 más menos Z menos S sobre E. ¿Qué es Z? Brazo de palanca del par interno. Si estamos hablando de esfuerzo de flexión compuesta, flexo-tracción, entonces estamos hablando de que hay un momento en la sección transversal del hormigón. Hay un momento. Y ese brazo Z, dice, es el brazo de palanca de ese momento. De ese momento. ¿Y a qué es igual ese momento? Al cociente entre el valor del momento sobre la normal. Ese es el valor del brazo, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos un momento en isostática, nosotros hemos visto de que esto bueno, es igual a esto. Eso hemos visto. Un momento es un par de fuerzas. Y ese par tiene obviamente, si este F', este también es F', es el mismo valor. La fuerza es la misma. Para generar el par, la fuerza tiene que ser la misma. Si no fuera la misma, lo que hago es aplicar ISO 1 para igualar las dos fuerzas y poner un par más del sobrante de la fuerza que es diferente. Han hecho con Peque Solís eso, ¿verdad? Entonces, al final tenemos que generar un par. Entonces, ese par tiene obviamente una distancia aquí. Estoy poniendo la nomenclatura de lo que dice acá. Y entonces, finalmente, nosotros tenemos que ese momento de acá es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Eso es un par. Ese es un momento. Fuerza por distancia. Eso es un momento. Pero acá nosotros necesitamos el E, la distancia entre ese par. Y entonces lo que hacemos es despejar de esta ecuación y tenemos que va a ser igual al momento dividido entre la fuerza. En ese caso allá le pone normal. ¿Por qué le pone N? Porque es normal a la viga. ¿Qué significa normal a la viga? Si esta es la viga, un esfuerzo normal es un esfuerzo lineal sobre la viga. Un esfuerzo perpendicular es lo contrario. Normal es lineal, normal, así se dice. Normal a la viga. Quiere decir que va por la longitud de la viga el esfuerzo. Puede ser de tracción o puede ser de compresión. Igual los dos casos son normales si van alineados a la viga. En la columna es más fácil de entenderlo, ¿no? La normal de la columna es la que viene obviamente alineada a la columna de arriba hacia abajo. El peso es normal. Y entonces resulta ya fácil porque normalmente yo puedo calcular
en una viga, el momento en este punto, el momento que tiene esa viga, y además isostáticamente o hiperestáticamente, haciendo la idealización de este pórtico, yo puedo calcular cuál es el esfuerzo normal en la viga. Será de tracción, será de compresión, eso no importa, pero yo tengo el esfuerzo normal de la viga y tengo el momento de la viga. Si yo divido el momento entre esa fuerza normal, voy a obtener el valor que me pide acá, ese valor aquí. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ok? Eso es entonces excentricidad del esfuerzo normal. ¿Ya? Aquí Z es el brazo de palanca del par interior. S es la distancia de la armadura de tracción al centro de gravedad de la sección del hormigón solo. De la armadura de tracción al centro de gravedad. Y esto es lo mismo también. Esta parte no lo dice, pero lo entendemos como el total de la masa de la armadura de tracción. Es decir, el centro de gravedad de la masa de la armadura traccionada. Dice la distancia de la armadura de tracción. Pero es que si la armadura de tracción tiene 3 camadas, entonces ¿cuál es tu distancia, digamos? El centro de gravedad de esas 3 camadas es el punto de referencia para medir esto. ¿Ya? Al centro de gravedad de la sección del hormigón solo. Entonces, si esta es tu sección de hormigón y vos tenés el centro de gravedad de la sección de hormigón solo, lo tenés acá. Entonces, si tu armadura es de 3 camadas, tu distancia probablemente sea esta. Si tu armadura es de 1 camada, tu distancia va a ser esta otra. Entonces va a variar tu distancia en función a la camada de armadura que tengas, al centro de gravedad de la masa de armadura que tengas. Lo mismo que hace rato, similar a lo de hace rato. Hace rato hacíamos el centro de gravedad de la masa de armadura a la fibra más traccionada, a la fibra más comprimida, dependiendo de lo que estoy buscando. Aquí tengo que hacer la distancia del centro de gravedad de la masa de armadura al centro de gravedad de la sección transversal de la viga de hormigón, como si no tuviera nada. En una viga rectangular sería así, en una viga T sería diferente, porque hay que calcular el centro de gravedad de la viga T, hay que calcular el centro de gravedad de la masa de armadura, y esa distancia entre esos dos, esa es la que te pide acá. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Y qué digo que es Z? Brazo de palanca del par interno. En realidad es este, digamos. Este de acá es este. Este es el brazo de palanca del par interno. ¿Ok? N en tracción se lo pone positivo y N en compresión se lo pone negativo, este signo de acá. Si tu esfuerzo normal es tracción, va positivo. Si tu esfuerzo normal es compresión, va negativo. Eso también es importante aclarar. Ese signo más o menos hay que saberlo colocar ahí. Cálculo de la flecha instantánea. Conociendo el momento de inercia efectivo, este de aquí arriba, el momento de inercia efectivo, ya finalmente lo logramos conocer. Al conocer cada uno de estos elementos, conocemos el momento de inercia efectiva. Entonces aquí dice, una vez que conocemos el momento de inercia efectivo, podemos determinar la rigidez flexional. Para el efecto necesitamos conocer el módulo de elasticidad del hormigón, y el código de ACI permite usar la siguiente expresión empírica simplificada para su determinación del módulo de elasticidad. Entonces fíjense lo que les decía la anterior vez, esto también no es tan antiguo, porque antes se agarraba el módulo de elasticidad del hormigón con un solo valor, ahora ya no. Entonces aquí básicamente tenemos la resistencia a la compresión del hormigón, si es H30, H25, H2,
H21, dentro de una raíz cuadrada y multiplicada por este valor. Y eso nos va a dar el módulo de elasticidad del lumen. O sea, está casado el módulo a la resistencia a la compresión. Está relacionado, en este caso por fórmula. En la anterior clase vimos una relación por tabla, ¿no es cierto? Vimos una relación por tabla. Aquí está por fórmula. Entrando con el F'C en kilopón por centímetro cuadrado y saliendo con el módulo también en kilopón por centímetro cuadrado. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo? O sea, si está dentro de una raíz cuadrada, se supone que el kilopón va a salir con la raíz dentro de la raíz y el centímetro cuadrado va a salir centímetro afuera de la raíz, porque se elimina el exponente. Lo aclara aquí, la expresión es empírica. No va a funcionar el análisis dimensional en una fórmula empírica. ¿Se entiende? Es decir, ustedes saben desde kinder que cuando tenían ustedes una raíz cuadrada de 1 centímetro al cuadrado sobre, no sé, kilopón al cuadrado, esto tendría que salir de la raíz como centímetro sobre kilopón. Y si tenía yo centímetro dentro de una raíz sobre kilopón solamente, entonces esto tendría que salir como centímetro dividido entre la raíz del kilopón. Porque si no tiene el kilopón un exponente, no puede salir de la raíz. O también podría ser centímetro dividido entre kilopón elevado a ¿cuánto? A la 1/2. También podría ser. Pero acá me dice la fórmula, ¿sabes qué? Metés en kilopón por centímetro y salís con kilopón por centímetro. Lo mismo, metés con kilopón por centímetro cuadrado y salís con kilopón por centímetro cuadrado. Pero te está explicando de que es una fórmula empírica. Entonces, esta relación no es válida para esta fórmula empírica. ¿Se entiende? Para que no se rompan la cabeza tratando de sacarlo como tiene que ser ahí, no funciona eso. No aplica. ¿Ok? ¿Están cansados? Sí. ¿Qué hacemos para que descansen? Dormir. ¿Cómo dormir? No, ahorita no, ahorita. Empezar ahorita. No voy a echar a dormir. Ya, esa actividad ya no la aprendí todavía. ¿Será preparándose? Ya de aquí se pone más interesante, digamos. Se pone más interesante. Y terminando esta partecita ya habría que ver un ejercicio práctico. ¿Cómo sería ya en un ejercicio la aplicación de todo esto? Que